Muy buenos días. Esta es nuestra presentación de psicología organizacional. Mis compañeras son Jimena Muñoz y Dani Marín. Mi nombre es Jenny Ramírez. Bueno, vamos a hablar acerca de un poco de los conceptos y de las características de la psicología organizacional. La psicología organizacional estudia la conducta humana, el desarrollo de la personalidad, la inteligencia, la memoria, la motivación y el aprendizaje de los funcionarios dentro de una organización para el cumplimiento de sus objetivos. Bueno, entonces aquí esto es un poco el concepto, hace referencia a todo lo que conlleva acerca del personal en las empresas, cómo es la forma de conseguirlo y de buscar el personal idóneo para cada uno de los cargos, viéndolo desde la parte operativa, funcional y desde la parte humana. Nos dice que la psicología organizacional tiene como dos ramas o se divide en dos. Una es la industrial, que hace referencia a a la eficiencia organizacional en el diseño de los cargos, la selección del personal y la capacitación. Y la organizacional ya refleja un interés en el comportamiento y en la parte humana de de los trabajadores y no tanto en la operativa. Algunas de las características que debe tener un psicólogo organizacional es poseer empatía, tener habilidades comunicativas, analizar, comprender, controlar e influir sobre el clima laboral, manejar y resolver, ejercer liderazgo y administrar las pruebas psicológicas. Entonces, esta persona es la que está encargada en una empresa de hacer toda la capacitación, la evaluación del personal que ingresa. Nos dice por ahí en un documento acerca de la psicología organizacional que toda empresa que tenga más de 30 empleados obligatoriamente debe tener un psicólogo organizacional o una persona idónea para hacer la selección de sus trabajadores. La importancia de la psicología organizacional está representada como la clave para comprender el funcionamiento, la dinámica de las empresas y del personal en que ellos laboran, con su objetivo principal de activar el potencial y asegurar la superación colectiva de la empresa. Entonces, como lo veníamos mencionando, la psicología organizacional eh, hace parte, es una parte muy importante dentro de las empresas porque de acuerdo a esta evaluación y esta forma de contratar el personal es que se puede ver pues el desarrollo de las funciones de los trabajadores y se puede evaluar el comportamiento de cada uno de ellos para que sean el personal idóneo a los cargos y así se evite como que las empresas tengan que estar cambiando de personal prontamente. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hablar es sobre la evolución histórica de la psicología general. Corría el año de 1879 cuando el fisiólogo, filósofo y psicólogo Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad del Leipzig, Alemania. Esta fecha es considerada el referente histórico de marcar el surgimiento de la psicología como una rama separada de la filosofía. Se podría pensar que es una disciplina relativamente joven con alrededor de 138 años de experiencia. Según Bernard Ruth, la ciencia moderna empezó indagando los astros continuos con el cuerpo físico en la Tierra, más tarde los seres vivos y finalmente el comportamiento del ser humano, es decir, comenzó estudiando los más lejanos y términos y los más cercanos la condición humana. Siguiente. El desarrollo de la psicología fue el surgimiento de la polémica sobre los distintos tipos de ciencias que puede existir dentro del conocimiento humano. En efecto, en 1883, Wilhelm Titter publicó el primer volumen de su obra Introducción a la ciencia del espíritu, donde sostenía que la historia, la filosofía, la psicología, el arte, etcétera, no pueden tener el mismo método científico como las ciencias de la naturaleza, puesto que su objeto de estudio es distinto. El surgimiento de la psicología como disciplina formal separa la filosofía
Surge esta polémica y entonces emerge la interrogante: ¿es una ciencia de naturaleza o del espíritu? ¿Debe explicar o comprender las acciones humanas? Se tiene en cuenta que en los primeros 35 años de existencia de la psicología como disciplina formal ya habían 5 corrientes psicológicas indagando distintos aspectos de conducta y de la mente del ser humano, con posturas teóricas muy diversas y en alguna de ellas abiertamente encontradas. Ahora hará una revisión panorámica de las siguientes escuelas de psicología. ¿Cuál es? Ya habíamos hablado de una que era de que separábamos la filosofía de la ciencia y de lo de la psicológicamente, y pues otras que son otras dos son estas: el funcionalismo, es de origen estadounidense, cuyo precursor es W. James y uno de sus autores más importantes, Dewey. Buscó indagar cómo funciona la mente y para qué sirve el ser humano. La siguiente es el conductismo. Se dio en 1913 con la publicidad del artículo "La psicología como label conductista". El escritor Watson niega la existencia de una conciencia interna de estos estados mentales y propone la conducta observacional como el único y verdadero objeto de estudio de la psicología. Ahí pues claramente habla de que no solamente habla de que la mente es la que manipula los pensamientos, sino que es una conducta muy expulsa, que sale espontáneamente. El más célebre continuo de la postura conductista fue Sirwen, en quien sostuvo que si controlaba o modificaba el ambiente, se controlaba o modificaba la conducta del ser humano. La visión retrospectiva tiene su origen en la psicología experimental. Para esto hay 2 representantes, que es el señor Hugo Monsterberg y Bartley Scott, quienes fueron sus fundadores. En 1912 y 1913 hay vocación y aprendizaje y psicología y eficiencia industrial de Monsterberg y fueron los primeros en tratar la selección. Si pasamos a 1917 podemos encontrar que Bruce Moore, primer doctor que recibió el título en el Penn State University. También encontramos que en la primera consultoría por James Carter en psicología fue en 1921. En 1924 los estudios de Harvard mostró algunos aspectos que afectaban el comportamiento y el desempeño de los empleados. Y en 1950 empiezan las pruebas de capacidad mental, como lo es el de Army Alpha y Army Beta. En 1950 también Ernesto Amador inició la incursión de la psicología organizacional en Colombia. En la Segunda Guerra Mundial, APA reconoce el carácter científico del área sobre la División 14 de la industria, que fue en el 1944. Asimismo, el psicólogo Manuel Morales es catalogado como uno de los precursores de la psicología industrial en el país, primer psicólogo en trabajar en el proyecto del SENA en 1970. Durante ese mismo año, también en esa fecha solo habían 24 empresas que contaban con presencia de psicólogos. También cambió su nombre de División of Industrial en organizacional en psicología. La visión actual, según Álvarez, señala que personas con la capacidad para asumir los ritmos de trabajo imperantes de acuerdo con el autor. Estos 4 aspectos estampan una impronta de dependencia y de limitación las intervenciones científicas y profesionales de la psicología industrial. Las particularidades de la población, la cual se dirige a la población de los psicólogos. Esto es uno de los factores. Y los otros también serían criterios tradicionales de la organización formal del trabajo basados en una mentalidad mercantilista, la división jerárquica del trabajo, el énfasis en la labor de los psicólogos en la selección de personas mediante condiciones, dado al alto volumen de rotación de personas en la empresa. Visión prospectiva. Psicología organizacional. A nivel mundial se da un proceso de globalización. Dentro de estos procesos pues hay un desarrollo, y el desarrollo pues a favor sería las comunicaciones y la informática, pero también se puede encontrar algunas pérdidas, que es en la identidad, en la cultura, en la política y en la economía. Tendencias organizacionales para el siglo XXI. Organizaciones se enfrentarían a cambios que permiten que eleven los niveles de calidad, atención en los servicios y los productos del mundo.
Algunas empresas tendrían como beneficio el emprendimiento del trabajo, oficina virtual, trabajo de media jornada y legalización. A continuación vamos a ver un video donde nos habla sobre la visión actual, la visión retrospectiva y la visión prospectiva. Visión retrospectiva, actual y prospectiva de la psicología organizacional.